El fenómeno de los hatbursts, esos estallidos repentinos de aire extremadamente caliente que descienden desde las capas altas de la atmósfera y elevan la temperatura en minutos, está emergiendo como un nuevo símbolo del colapso climático, una manifestación brutal de cómo la atmósfera altera su equilibrio térmico. Pero más allá de su impacto físico inmediato, estos episodios representan una amenaza profunda para la mente humana. El calor extremo, especialmente cuando irrumpe de forma inesperada, actúa como un detonante de ansiedad colectiva, de agotamiento psicológico y de desestabilización social. Vivir bajo la sombra constante de un clima imprevisible no solo desgasta los cuerpos, erosiona la psique, debilita la cohesión comunitaria y transforma la percepción misma de seguridad. Lo que antes era una simple incomodidad veraniega se ha convertido en una fuerza que perturba el sueño, aumenta la irritabilidad y agrava los trastornos mentales preexistentes. En los últimos años, los estudios sobre salud mental han empezado a documentar un patrón alarmante. A medida que las temperaturas suben, también lo hacen las tasas de ansiedad, depresión y suicidio. Cuando el cuerpo humano no puede disipar el calor, el cerebro entra en una especie de modo de emergencia. El sueño se vuelve más superficial, la concentración se deteriora y el control emocional se debilita. Las noches tropicales, en las que la temperatura no desciende lo suficiente para que el cuerpo se enfríe, se asocian con un incremento de irritabilidad, violencia doméstica y consumo de sustancias. En regiones donde los hatbursts o las olas de calor súbita se vuelven recurrentes, los servicios de salud mental comienzan a colapsar por una demanda creciente, mientras los gobiernos siguen sin considerar el impacto psicológico del clima como una prioridad de salud pública. El calor extremo no afecta a todos por igual. Los grupos más vulnerables, ancianos, niños, personas con enfermedades mentales previas, y comunidades que viven en pobreza energética o en entornos urbanos densos, son los primeros en sufrir las consecuencias. En los barrios donde el asfalto, el metal y el cemento atrapan el calor, la temperatura puede ser hasta 10 grados centígrados más alta que en zonas rurales, y esa diferencia marca la línea entre el malestar y el colapso. La falta de acceso a aire acondicionado o a espacios verdes convierte el calor en una experiencia de aislamiento y desesperación. El calor continuo amplifica el estrés, interrumpe las rutinas y descompone los mecanismos de autocontrol. Los centros de trabajo y las escuelas, cuando no pueden mantener condiciones adecuadas, se convierten en lugares de fatiga emocional constante, donde la productividad se desploma y el absentismo crece. Los efectos mentales del calor no se limitan a lo fisiológico, se entrelazan con el sentimiento de pérdida y miedo ante un entorno que ya no ofrece estabilidad. El cambio climático introduce una nueva forma de trauma, la ansiedad climática. No se trata solo de temer el futuro, sino de vivir en una realidad en la que el entorno inmediato se vuelve hostil. Las comunidades que enfrentan olas de calor mortales o incendios recurrentes desarrollan síntomas similares al estrés postraumático, insomnio, hipervigilancia, irritabilidad y desconfianza hacia las autoridades. La sensación de impotencia ante el calor que no se puede controlar ni evitar es profundamente desestabilizadora. Las personas dejan de planificar, pierden la esperanza, y en muchos casos, se retraen de la vida social. Lo que el calor no mata físicamente, lo destruye emocionalmente. En las ciudades más afectadas, los hatbursts nocturnos, cuando el aire caliente cae súbitamente después de un día ya extremo, generan un tipo de sufrimiento mental inmediato. Las ventanas se abren buscando alivio, pero el aire que entra quema. La gente se despierta sobresaltada, sudando, sin entender lo que ocurre. Ese desajuste térmico súbito puede elevar la presión arterial, alterar los niveles hormonales y producir una sensación de asfixia que muchos describen como una forma de pánico ambiental. Cada episodio deja una huella invisible, el cuerpo asocia el calor con peligro, y esa memoria se reactiva cada vez que el termómetro sube. Así, el calor se convierte en un estímulo de miedo, un recordatorio constante de vulnerabilidad. A largo plazo, esta exposición repetida genera un tipo de agotamiento colectivo. Las comunidades pierden resiliencia. Las redes de apoyo social, familia, vecindario, instituciones, se debilitan cuando todos están demasiado cansados para ayudar a los demás. El calor prolongado desgasta la empatía, reduce la paciencia y aumenta los conflictos. Los trabajadores sanitarios, que deberían ser los pilares de contención emocional, también se ven afectados, atienden más casos, bajo condiciones físicas insoportables, con menos recursos y más estrés. El resultado es una fatiga compasiva generalizada, un colapso silencioso de la capacidad humana de cuidar y de consolar. Las consecuencias políticas y sociales de esta tensión psicológica también son inquietantes. Las sociedades sometidas a estrés térmico extremo tienden a volverse más agresivas, más polarizadas y menos cooperativas. En algunos países, los picos de violencia coinciden con los picos de temperatura. El calor altera el juicio,
aumenta los impulsos y debilita la capacidad de reflexión. Si el planeta continúa calentándose y los eventos de calor súbito se multiplican, las ciudades podrían entrar en un ciclo de inestabilidad crónica donde el calor actúa como catalizador del conflicto. La mente humana, sometida a ese nivel de presión ambiental, no puede sostener indefinidamente la cordura colectiva. La advertencia es clara: el calor no solo está destruyendo ecosistemas y economías, está transformando la psicología humana. El equilibrio emocional y social que permitió construir civilizaciones estables se basa en una temperatura ambiental relativamente constante. Si esa base desaparece, la mente humana entra en territorio desconocido. Los heatbursts no son solo episodios meteorológicos violentos, son el reflejo de un mundo que ha perdido su capacidad de autorregulación. Y en ese mundo, el sufrimiento mental se convierte en un síntoma universal. Las ciudades del futuro, si no se adapta urgentemente su infraestructura y su atención psicológica, serán espacios de fatiga perpetua, insomnio y miedo latente. La ciencia ya no puede separar la salud mental del cambio climático. Cada grado adicional que el planeta gana en calor se traduce en millones de personas más viviendo con ansiedad, depresión o trauma. Lo que arde no es solo el aire, es también la estabilidad emocional de la humanidad. El calor constante quiebra la mente como la sequía quiebra la tierra. Si no se toma en serio este vínculo, el siglo XXI podría ser recordado no solo como la era del calentamiento global, sino como la era del colapso psicológico global.